Este programa es una presentación de Gracias por estar ahí, estamos en La Mira, estamos en BTV. Más adelante vamos a estar con la representante de la Asociación de Bancos, Bárbara Mainzer, para hablar de este plan de refinanciación de deudas que propone el sistema financiero para sacar de una difícil situación a decenas de miles de uruguayos. Y vamos a estar también con la sexóloga Vivi Dufo, hablando de la educación sexual en la adolescencia. En este primer bloque tenemos el gusto de estar con el sociólogo y magíster en educación, Renato Perti. Gracias por estar, Renato. No, Gabriel, un gusto, un placer volver siempre a las discusiones, a las líderes educativas contigo. Brevemente, ¿qué quedó de EDUI 21? Quedó una propuesta, quedó un ejemplo muy claro de que podemos construir la diversidad, que gente proveniente de muy diversos partidos políticos, sensibilidades, puestos profesionales, diferentes ámbitos de desarrollo, podemos tener la mirada de largo aliento, la mirada generosa en el país y construir una propuesta que, más allá de los matices y de las cuestiones que siempre la educación genera en materia de disputas de diferentes perspectivas, fue la propuesta más integral de cambio educativo que Uruguay tuvo desde el retorno a la democracia a la fecha. Tuvo poco anclaje en lo político. Tuvo un anclaje político inicial muy promisorio, que fue cuando presentamos, y vos estuviste presente en el Salón de Actos de los Pasos Perdidos, la propuesta, donde estuvieron presentes, entre otros, en aquel momento, recuerdo, 3 candidatos a la presidencia hoy día, Orsi, Delgado y Mieres. En aquel momento participaron del acto de lanzamiento de EDU21. Después tuvo una receptividad de los partidos, muchos de los partidos, como el Partido Independiente hicieron suya la propuesta de EDU21, otros lo introdujeron como parte fundamental en sus propuestas. Y después que se derivó el aspecto electoral, como que el sistema político se sintió más cómodo dialogando consigo mismo que abriendo la posibilidad que un espacio de la sociedad civil, muy diverso, muy plural, pudiera tener alguna conversación y voz en la construcción educativa de este periodo de gobierno. Nosotros intentamos, con los amigos y colegas, como Pedro Mir, Fernando Filgueira, Bruno Gili, bueno, los que tú conoces, intentamos lograr eso. Intentamos buscar que ese espacio siguiera, no como un espacio de enfrentamiento al gobierno o de oposición, sino de construcción plural. Y lo que encontramos en el Uruguay, y creo que eso es un signo que me parece que es importante tener en cuenta, como que al Uruguay le cuesta mucho el sistema político abrirse a dialogar y a construir. Yo nunca me olvidaré que cuando se creó EDU21, el actual presidente Luis Lacalle Pou dijo: EDU21 es el modelo para seguir. Y dijo, bueno, tenemos que tener un EDU21 de la seguridad social, un EDU21 en las ciencias agrarias, en el agro. Pero después como que el sistema le cueste, como lo hemos hablado muchas veces, tenemos cierto temor a debatir ideas. En aquel EDU21 estaba Javier Daedo, estaba Odone, estaba Caetano, estaba una de las personas que más impulsó la creación de EDU21, que fue Alejandro Yugarri. Ese es el Uruguay que creemos, el Uruguay que construye la pluralidad de las ideas, de los debates. Si la política educativa va a ser el encono de unos y otros, y los adjetivos de unos y otros, no hay construcción de política educativa. Los países en el mundo, y lo hemos hablado muchas veces, que más progresan en educación, son aquellos que ven la educación a 20, 25 años y toman decisiones. Porque cuando uno dice, bueno, ¿por qué el modelo finlandés fue tan exitoso? De educación básica, esa educación básica de 9 años, que incluye lo que es para nosotros la educación primaria y la media básica. Porque independientemente del color político del gobierno, hubo construcción de política pública durante 50 años, o 60 años. Entonces, EDU21 era la esperanza de que el país pudiera construir política pública de largo aliento basada en la diversidad. Y de eso queda. Eso queda. Renato, ¿para qué estamos educando y para qué deberíamos educar? Gran pregunta. Tenemos que educar para formar ciudadanos que tengan capacidad fundamental. Lo más importante de la educación es el pensamiento autónomo. Si uno no piensa, no es libre. El pensamiento autónomo significa la capacidad de
poder procesar información, de tomar posicionamiento sobre las cosas, de contrastar diferentes perspectivas, de tener una exposición al conocimiento muy amplio. Formar lo que se llaman hoy día en el mundo personas, ciudadanos competentes, propositivos, democráticos, plurales. Pero para eso, Gabriel, para eso hay que garantizar que cualquiera sea la persona, el origen social que sea y cultural que sea de sus capacidades, pueda tener los conocimientos y las competencias fundamentales para poder leer, para poder escribir, para poder aplicar la matemática a un problema concreto de la vida cotidiana o de la ciencia. Lo que llaman en el mundo las alfabetizaciones fundacionales fundamentales, sobre las cuales se cimienta la inclusión, la convivencia, la democracia. Y en eso es donde el país tiene un déficit muy importante. ¿Pero hay que educar pensando en el mercado? El mercado es un componente de la formación. No es el mercado, es formar para que vos puedas ser una persona que tenga un bienestar individual, desarrollo balanceado de la persona, eso que llamamos hoy el bienestar socioemocional, la salud mental, el bienestar mental de la persona. Eso es fundamental. La formación de ciudadanía democrática, es decir, tener cimientos por que le permitan a la persona apropiarse de valores que tienen que ver con la convivencia, la solidaridad, la inclusividad, el valor al diferente. La educación educa para que apreciemos a los diferentes y apreciemos las diferencias individuales, las diferencias sociales, las diferencias culturales y las diferencias también personales de género. Pero también la educación tiene que formar pensando en un mundo donde la persona tiene que desempeñarse activamente. No significa formar para el mercado, significa formar para que la persona pueda procesar las decisiones necesarias para poder, de alguna manera, manejarse en un mundo crecientemente disruptivo, que requiere de formaciones mucho más polivalentes, mucho más integrales, mucho más de conexión de disciplinas y de conocimientos. Para eso sí, no es la formación puntual, la discusión hoy no es educación, mercado, sí o no, es formar personas, ciudadanías con capacidades flexibles y polivalentes para poder desempeñarse en una vida donde van a tener que exponerse quizás a formarse 5 o 6 veces distintas o más en la vida para poder tener capacidad de responder a los desafíos que se le plantean. Para vos hablabas de educar para comprender al diferente, ¿no? Sí, ahora, fundamental. ¿hay que educar teniendo en cuenta al diferente? ¿Hay que educar diferente? Buena pregunta, muy buena pregunta. Yo distinguiría 2 conceptos. Uno es que la diversidad de las personas, sea su origen social, sea su afiliación religiosa o filosófica, sea sus capacidades, sea su contexto de vida, tienen que ser respetadas e incorporarse a la educación. Porque en el mundo está comprobado que cuanto más entendemos la diversidad, más aprenden los niños y las niñas. Y más aprenden las niñas y los niños cuando están en un aula con diferentes. Cuando no están con diferentes, se cimienta una sociedad de cementación y polarización, como vos has hablado muchas veces. Ahora, igualar en oportunidades no significa, y voy a la pregunta que vos hacías, no significa el mismo tipo de educación para cada uno. Y ahí viene el concepto hoy de personalización de la educación. Personalizar la educación no es individualizar la educación, es encontrar el traje a medida o el vestido a medida de cada alumno para responder con especificidad a sus necesidades. Y ahí es donde cambia el debate educativo. El debate educativo no es formar a la gente en un plano de homogeneidad, sino apreciando sus diferencias y personalizando las respuestas. Y ahí es donde yo creo que tenemos que dar un avance fundamental. Personalizar es asumir las diferencias con oportunidades para más y mejores aprendizajes. Estamos muy lejos. Estamos lejos en las mentalidades y en las culturas. Todavía tenemos una cultura muy homogeneizante, de creer que todos, por formar a todos por igual, de la misma manera, se van a lograr mejores resultados. No es así. Porque igualar en oportunidades es saber diferenciar las estrategias para igualar en resultados. Estamos lejos en cuanto a seguir todavía matrizados por un concepto educativo demasiado uniforme. Pero estamos lejos, sí, porque el sistema no está pensado para eso o porque filosóficamente hay resistencia a admitir las diferencias. Hay resistencias filosóficas y de credos a asumir las diferencias, a creer que una sociedad es culturalmente homogénea. Las sociedades cada vez son más culturalmente heterogéneas y para eso no es que no haya puntos de común. Uno de los grandes debates en el mundo en educación hoy día es cómo generar espacios comunes a diferentes.
Y entonces se habla de este concepto del universalismo incluyente y diverso, es decir, un universalismo que recoge la diversidad no para separar, sino para atravesar espacios comunes de convivencia y solidaridad entre las personas. Porque si vos no lográs que culturalmente se acepte esto, difícilmente tengas instituciones que respeten eso. Claro. Ahí va el punto que vos mencionabas. Las instituciones educativas uruguayas no están preparadas para atender la diversidad. Ajá. Porque tienen un modelo demasiado verticalista, demasiado prescriptivo y donde las diferencias son vistas como sospecha, no como oportunidad para aprender más y mejor. Porque hoy, por ejemplo, en el mundo, la UNESCO lo ha dicho con claridad, la inclusión, que a vos que sé que te preocupa fuertemente, es asumir que cada alumno, cada persona es un ser especial. No es que vos tengas alumnos especiales y no especiales, es asumir la condición de especificidad de cada persona como algo inherente que no lo podés negar. Y lo que el sistema educativo uruguayo tiene como debe es que todavía tiene matrizada una concepción de la educación demasiado homogeneizante, que no atiende los diversos, o que los excluye los diversos. Y los diversos los excluye de muchas maneras distintas. En la manera en que enseñás, en la manera en que aprenden, en la manera en que los evaluás, en la manera en que los relacionás, en la manera en que se vinculan entre sí. Entonces necesitamos una educación mucho más contemplativa de la diversidad de las personas. Y eso requiere un sistema educativo muy ayornado, quizás, o sin quizás, muy distinto al que tenemos actualmente. Vamos a una tanda y ya volvemos. Perfecto. Seguimos en la mira con Renato Perti hablando de educación. ¿Cómo ves la reforma que implementó este gobierno? Bueno, vamos a hacer una distinción entre reforma y transformación. Ajá. Reforma es fundamentalmente lo que el país ha ensayado históricamente, que es ajustar o adaptar lo existente. Se está hablando de transformación, porque transformación implica ir a un estadio nuevo. No significa ajustar lo que uno tiene, sino crear nuevas condiciones de educación, de aprendizaje y de evaluación. ¿Cómo la veo? La veo como un intento incipiente que recoge algunas de las ideas, no la propuesta en su conjunto de 21. Por ejemplo, la idea de ir hacia una educación por competencias, que es una educación basada en responder a desafíos, que es la educación en el mundo. O sea, eso es un tema que no genera mayores discrepancias en el mundo, porque más de 100 países en el mundo tienen adoptado en sus propuestas educativas un enfoque que está basado en responder a desafíos, a problemas. Lo veo como una suerte de brecha entre una propuesta que tiene esa intencionalidad de transformar, que está consignada en las propuestas que la ANEP ha hecho, que está en los documentos. Hay también otra idea que recoge un planteamiento que Edo21 hizo históricamente, o que hizo desde su inicio, que fue una educación integrada, es decir, integrar educación primaria y educación media básica, lo cual también es un dato positivo. Sin embargo, en la propia implementación, sigue siendo una educación tradicional. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo una educación que está vertebrada por un conjunto de disciplinas que no tienen en la propuesta educativa mayor espacio para dialogar entre sí. Esto no significa eliminar la historia o la ciencia o la matemática, sino que no genera los espacios necesarios para generar esos diálogos entre las disciplinas que permitan entender la complejidad de los problemas que tenés que atender hoy día en la educación. Entonces tenés una educación muy fragmentada, con pocos espacios de conectividad, con sospecha todavía al centro educativo. No se le da la autonomía necesaria al centro educativo para que tome las decisiones, porque hoy por hoy se sabe que el centro educativo es donde se procesan las decisiones fundamentales. Y una educación que sigue siendo compartimentada, Gabriel. Es decir, a ver, los partidos políticos, los candidatos a la presidencia, podrán plantear diferentes ideas, pero lo que no van a poder dejar de evitar es que todavía tenemos una educación fragmentada. ¿Cómo? Tenemos primaria, media, UTU, Codicen. Es cierto, y te lo va a decir el profesor Robert Silva, que el Codicen hoy funciona con un espacio más integrado a partir de lo que fue la aprobación de la LUC en aquel momento. Sin embargo, la estructura de la ANEP sigue siendo compartimentada. Están los inspectores de primaria, están los inspectores de secundaria, están los inspectores de UTU, están los directores de diferentes servicios, y no está el alumno. Se pierde el alumno ahí, porque el punto de partida de una educación
inclusive de calidad, es el alumno, es la persona alumno. ¿Y qué es lo que se necesita para poner el alumno en el centro? Lo que se necesita es que toda la estructura de gestión, de gobernanza, normativa, inspectiva del sistema educativo esté orientada a darle oportunidades para que cada alumno pueda lograr aprendizajes personalizados. ¿Eso se logra modificando la estructura o interviniendo en los contenidos? En ambas cosas. Significa rever el modelo de gobernanza de la educación. Seguimos siendo el único país en el mundo que tiene este modelo de gobernanza que tenemos hoy día. Es único en el mundo, no hay otro, es único. Seguimos teniendo un modelo de gestión compartimentado por niveles. Seguimos sin darle al centro educativo la capacidad de tomar decisiones propias. Es cierto, los centros, María Espíndola, avanzan en algunas ideas innovadoras que es necesario seguir machacando. Y tenemos un modelo de gestión de la ANEP que no es funcional, que no es una manera de responder proactivamente a los problemas que tenemos hoy en la educación. Y además tenemos, más allá que te pueden decir que hay un nivel de diálogo entre el ministerio y la ANEP, siguen siendo dos instituciones separadas. Entonces tenés un problema, y tenés problema, lo que tú muy bien decís, tenés un problema de contenidos. A ver, ¿cuánto estamos hablando de la formación de los jóvenes para un mundo y para un planeta habitable? ¿Cuáles son los problemas fundamentales que hay en la educación en el mundo hoy? Transversalizar, es decir, desde las edades de infancia, que los niños y niñas sean formados en una educación verde y azul, de sostenibilidad, en los temas de sostenibilidad, que tienen que ver con la sostenibilidad no solamente vinculada al cambio climático, la sostenibilidad política, cultural, social. ¿Cuánto hablamos de eso? ¿Cuánto hablamos de que la educación le dé al joven las herramientas necesarias para que pueda tener un estilo de vida saludable, un estilo de vida solidario? Cuando vos tenés una educación que sigue dogmáticamente separada en compartimentos disciplinares sin comunicación. ¿Cuánto hay que darle de filosofía a los jóvenes hoy día? Fundamental. La filosofía es clave en la formación del pensamiento autónomo, hemos hablado, de la capacidad de ser libre. Por ejemplo bien concreto, talleres de filosofía desde la infancia. Fundamental. ¿Para qué? Para que puedan pensar, para que puedan cuestionar. Vos como periodista sos un periodista que interpelás fuertemente. Y eso es lo que tienen que hacer los niños y las niñas. Interpelar la sociedad, interpelarse directamente ellos. Y para eso tienen que tener espacio de reflexión. Y hoy no se los damos. Y tienen que ver que la ciencia, las humanidades y la ética están conectadas, que los conceptos no están parcializados. Y eso es lo que nos está faltando. Nos está faltando una discusión en serio sobre el para qué y en qué queremos educar. ¿Queremos educar para qué? ¿Para un planeta habitable? ¿Para un mundo habitable? ¿Para seres pensantes, libres? ¿Para seres que puedan tomar decisiones propias? Te pones a pensar y cuando mirás en los debates educativos, el niño es el gran ausente. Y claro, porque el punto de partida es el niño y la niña. Es que en Uruguay hemos logrado invisibilizar al alumno. Total. No el alumno, como dice Gare Morin, un filósofo y educador francés, el todo indivisible que somos cada uno de nosotros se terminó, no existe más. ¿Por qué? Porque no hablamos de los niños y las niñas, no hablamos de los jóvenes. Cuando tú decís, por ejemplo, que hay hoy día en América, el otro día yo te comentaba ahora recién, hubo un foro la semana pasada organizado por la Organización de Estados Americanos, la OI, donde se identificaron los 3 grandes temas de educación en América Latina emergentes. Uno de ellos es la desafiliación democrática. Los estudios de jóvenes en América Latina están diciendo que hay una alta proporción de jóvenes que dicen que no les importa la democracia y el crecimiento económico. Que no les importa la democracia y el crecimiento económico. Fuerte. Desafiliación y desconfianza democrática. La desconfianza democrática en nuestra región latinoamericana viene creciendo. Viene creciendo. Segundo tema, educación y seguridad. ¿Por qué? Porque seguridad ha colonizado el debate educativo. Es decir, es increíble en la región, Gabriel, que la educación no es prioridad. Cuando los estudios de PISA te muestran que en todos los países de América Latina que participan en PISA, más del 50% de los jóvenes a los 15 años no manejan ni la lengua, ni la ciencia, ni la matemática. Explícame cómo es ese vínculo. Educación-seguridad. Que educación, cuando vos yo creo que está mal esa idea de pensar que una cosa es la prevención, otra cosa es la seguridad o la represión. Son cosas que van juntas. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que la seguridad colonizó el debate educativo? Porque la preocupación que tienen los docentes hoy día, legítima, es la seguridad de sus lugares de trabajo.
Lo que está hoy día en discusión es que se está violentando el derecho de los docentes a trabajar en espacios seguros, en instituciones seguras. Entonces hay que tener un enfoque no punitivo, sino un enfoque de entender que el derecho a la seguridad, el derecho a vivir en un espacio seguro, es parte de los derechos humanos. Es un derecho humano. Es el derecho a vivir en una sociedad donde vos podés trabajar, donde podés disfrutar en un espacio de convivencia y no estar violentado permanentemente. Y la seguridad, también la educación tiene que ver con la seguridad, por lo siguiente, que la seguridad, cuando vos formás al personal que tiene que ver con la seguridad, tienen que tener una visión educativa fuerte. Tienen que compartir el personal, por ejemplo, policial, o vos has hablado del tema, los institutos de formación, tienen que tener una visión educativa, tienen que tener un anclaje educativo. Entonces yo digo que tenemos que recobrar ese debate, porque cuando decimos que la seguridad de educación no tiene nada que ver, no. En la cadena que va de la educación a la seguridad, ¿te acordás que hablamos hace unos años, hablamos de los niní? ¿Te acordás? Sí. Los jóvenes que no estudian, no trabajan, ni buscan trabajo. Hoy agregale los jóvenes que trabajan para el narcotráfico, o que son captados por el narcotráfico. Mostraban el ejemplo de Ecuador el otro día en la reunión. Los miles de jóvenes que son captados por el narcotráfico. ¿Y por qué tiene que ver con la educación? Porque en la educación tenemos un problema de desafiliación. Porque la educación los expulsa. Entonces, la relación costo-beneficio para un joven entre la educación, el narco o lo que sea, es muy distinta. Entonces vos tienen que entender el sistema político, que en los temas de desafiliación del sistema educativo están los gérmenes de los problemas de seguridad. Entonces, hablar de seguridad es hablar, por ejemplo, de una fuerte inyección comunitaria. Esto no se arregla de un día para otro. Esto se arregla, me parece, entre otras cosas, teniendo modelos sociocomunitarios fuertes, escolares, educativos, donde esté inserta toda la familia, para poder de alguna forma recobrar el sentido de la educación. La educación pierde relevancia. A nivel nacional e internacional, un dato internacional que te va... ¿Sabes cuánto es el porcentaje que la cooperación internacional va a educación en el mundo? 2%. 2%. ¿Hoy qué pasa en los países? Cuando hoy te dicen los países europeos, otros te hablas y les decís, mire, tenemos proyectos educativos, dicen organismos como la UNESCO, otros. No, mire, no, la plata la estamos necesitando a gasto militar o defensa, o tenemos una guerra, o tenemos que... Entonces, tenemos que poner nuevamente la prioridad a la educación. Es dramático, pero lo que yo creo que el sistema político tiene que darse cuenta, que los problemas podrán seguir hablando de aumentar las penas, de aumentar, de cantidad de cuestiones que tienen que ver con el final de la cadena, pero el tema está al principio. Pero también hay que recoger las necesidades legítimas que tienen los educadores respecto a su seguridad personal. Por eso tiene que instalarse, no el tema, no es dejar las escuelas, no, ahora me viene a decir, no estamos diciendo dejar la escuela. Es buscar un nuevo pacto, por eso lo que dice Pablo Cayota en este debate que tuvimos el otro día, que fue un aspecto positivo, donde los referentes educativos de todos los partidos se reunieron, discutieron sobre educación, organizado por la OEI y la UNESCO. Decía Pablo Cayota, que fue uno de los comentaristas, ahora lo ha traído a Pablo, él decía, un pacto social y político por la justicia educativa. Tenemos que poner en la campaña electoral el tema de la justicia educativa como la condición sine qua non para que el Uruguay progrese. Y creer que eso es simplemente extender las escuelas, extender el tipo pedagógico. No, el tema es más de fondo. Es repensar qué educación queremos para qué sociedad. Seguimos sin hacernos la pregunta fundamental, ¿de qué tipo de sociedad queremos? La educación no es un elemento abstracto o independizado del tipo de sociedad que uno quiere construir y del imaginario de sociedad que quiere construir. Renato, te quedo enormemente agradecido. Daría para hablar horas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y ojalá que el tema esté agendado en la campaña. Ojalá. Una tanda, ya volvemos.